Un niño de 8 años llamado Mateo recibe un diagnóstico devastador tras un accidente. Jamás volverá a caminar. Los médicos de Guadalajara son categóricos, pero la determinación inquebrantable del pequeño, el amor incondicional de su madre soltera Carmen y la sabiduría de su abuelo Esteban desafiarán todo pronóstico médico. Una historia de fe, resistencia y milagros cotidianos en el corazón de México. El silencio en el consultorio del Hospital Civil de Guadalajara era ensordecedor. Carmen apretaba la mano de su hijo Mateo mientras las palabras del doctor Hernández resonaban como campanas funerarias en sus oídos. Lo siento mucho, señora Morales. La lesión en la médula espinal es completa. Su hijo no volverá a caminar jamás. Mateo, de apenas 8 años, permanecía inmóvil en la camilla, sus grandes ojos café fijos en el techo blanco del hospital. No lloraba, no gritaba, simplemente observaba una mancha de humedad que se extendía como una nube sobre su cabeza, mientras procesaba palabras que aún no comprendía completamente, pero cuyo peso ya sentía aplastando su pecho pequeño. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Su mundo se desplomó en ese instante, fragmentándose en 1000 pedazos como los cristales del parabrisas aquella maldita tarde hace 2 semanas. Cuando el camión de carga se saltó el semáforo en rojo en la avenida López Mateos. ¿Está seguro, doctor?, preguntó con voz quebrada, aunque conocía la respuesta. ¿No hay ninguna posibilidad? ¿Ninguna cirugía? ¿Algún tratamiento en Estados Unidos? El médico, un hombre de 50 años con canas prematuras y ojeras profundas que hablaban de demasiadas noches sin dormir, negó lentamente con la cabeza. Hemos realizado todos los estudios posibles. La resonancia magnética es clara. Las vértebras L2 y L3 están completamente fracturadas y el daño neurológico es irreversible. Lo mejor que pueden hacer ahora es prepararse para los cambios que vendrán. Mateo giró la cabeza hacia su madre. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una pregunta silenciosa que partía el corazón. Carmen se inclinó hacia él, apartando un mechón rebelde de cabello negro de su frente. «Mami», susurró Mateo, «eso significa que no podré jugar fútbol con mis amigos». La pregunta tan inocente, tan pura, fue como una puñalada para Carmen. Mateo vivía para el fútbol. Cada tarde, después de la escuela primaria Benito Juárez, corría al pequeño campo de tierra detrás de su casa en la colonia Santa Cecilia, donde se reunían los niños del barrio. Tenía un talento natural, una forma de moverse con el balón que hacía que los adultos se detuvieran a observarlo. «Mi amor», Carmen luchó por encontrar las palabras correctas. Tendremos que encontrar otros juegos. Pero yo quería ser como el Chicharito», murmuró Mateo, refiriéndose a su ídolo, Javier Hernández. Quería jugar en el estadio Akron. El doctor Hernández carraspeó incómodamente y comenzó a explicar los procedimientos que seguirían. Terapia física para fortalecer la parte superior del cuerpo, adaptación de la casa, silla de ruedas, controles médicos regulares. Sus palabras se difuminaban en la mente de Carmen como ecos distantes. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol de Guadalajara golpeaba implacable el asfalto. Era marzo y el calor seco ya anunciaba lo que sería un verano intenso. Carmen cargó a Mateo hasta el viejo Tsuru azul que había heredado de su padre, el mismo auto que ahora tendría que modificar con controles especiales. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Carmen conducía por las calles familiares, pasando frente a la catedral, esquivando los vendedores ambulantes de la avenida 16 de septiembre, navegando por el caos organizado que era el centro de la ciudad, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Cómo le iba a explicar esto a don Esteban, su padre? ¿Cómo iba a costear todos los gastos médicos con su sueldo de secretaria en la oficina municipal? ¿Cómo iba a adaptar su pequeña casa de 2 recámaras para las necesidades de Mateo? «Mami», la voz de Mateo la sacó de sus pensamientos.
Tú crees que los doctores siempre tienen razón. Carmen lo miró por el espejo retrovisor. Había algo en la expresión de su hijo, una determinación que no había estado ahí antes. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque yo siento mis piernas, dijo Mateo con la simplicidad brutal de la infancia. A veces siento como cosquillitas y en mis sueños todavía puedo correr. Carmen tuvo que detenerse en el siguiente semáforo para secarse las lágrimas que amenazaban con cegar su visión. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años la diferencia entre la esperanza y la realidad? Cuando llegaron a la colonia Santa Cecilia, el bullicio familiar los recibió como siempre. Los vendedores de elotes pregonaban su mercancía. Los niños jugaban en las banquetas agrietadas y doña Esperanza, la vecina de al lado, regaba sus geranios rojos mientras escuchaba Vicente Fernández a todo volumen en su radio de transistores. Don Esteban los esperaba en la puerta de la casa, su figura encorvada pero digna, recortándose contra el marco de madera pintado de verde. A sus 72 años, el abuelo de Mateo conservaba la fortaleza de alguien que había trabajado toda su vida como albañil, construyendo las casas y edificios que ahora formaban parte del paisaje de Guadalajara. ¿Cómo les fue, mijitos?, preguntó, aunque la expresión en el rostro de Carmen ya le había dado la respuesta. Abuelo, dijo Mateo antes de que Carmen pudiera hablar, los doctores dicen que no voy a poder caminar, pero yo creo que se equivocan. Don Esteban se acercó lentamente al auto y cargó a su nieto con la delicadeza de quien ha sostenido cosas preciosas toda su vida. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, temblaron ligeramente mientras abrazaba al niño. ¿Tú qué opinas, chamaco?, le preguntó directamente a Mateo, ignorando completamente el diagnóstico médico. Opino que los doctores saben mucho, pero no lo saben todo, respondió Mateo con una seriedad que contrastaba con sus 8 años. Mi abuela Lupita siempre decía que los milagros existen para quienes creen en ellos. Carmen sintió un nudo en la garganta. Mateo hablaba de su abuela paterna, quien había fallecido 2 años atrás, pero cuyas palabras seguían vivas en la memoria del niño. Tu abuela era una mujer muy sabia, dijo don Esteban, cargando a Mateo hacia la casa. Y tenía razón. Los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Esa noche, mientras Carmen preparaba quesadillas en el comal de barro que había pertenecido a su madre, escuchó las voces de Mateo y don Esteban desde la sala. Su hijo le relataba al abuelo cada detalle de lo que había sentido durante el accidente, como si al contarlo pudiera encontrar alguna pista, alguna esperanza escondida entre los fragmentos del trauma. ¿Sabes qué, abuelo?, decía Mateo. Cuando el camión nos pegó, vi una luz muy brillante, y en esa luz vi a mi abuela Lupita. Me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Don Esteban guardó silencio por un momento largo. ¿Y tú le creíste a tu abuela? Sí, respondió Mateo sin dudarlo. Siempre le creo a mi abuela. Carmen se secó las lágrimas con el delantal mientras volteaba las quesadillas. No sabía si lo que estaba escuchando era la sabiduría de un niño que se negaba a aceptar la derrota, o simplemente la negación natural ante una realidad demasiado dura de procesar. Cuando finalmente se sentaron a cenar, bajo la luz amarillenta del foco que colgaba sobre la mesa de formica, Mateo hizo una declaración que cambiaría todo. Mañana voy a empezar a mover mis piernas. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y cuando pueda caminar otra vez, voy a ser el mejor futbolista de todo Jalisco. Don Esteban sonrió, esa sonrisa que había visto nacer a 3 generaciones de la familia Morales. Entonces mañana empezamos, chamaco. Pero primero tienes que prometerme algo. ¿Qué, abuelo? Que nunca vas a dejar de creer. Porque el día que dejes de creer, ese día se acabará todo. Mateo extendió su pequeña mano y chocó los 5 con su abuelo. Prometido, abuelo. Nunca voy a dejar de creer. Esa noche, mientras Carmen arropaba a su hijo en la cama que habían bajado de la recámara de arriba para instalarlo en la planta baja, Mateo
le susurró al oído. «Mami, ¿tú también crees que puedo volver a caminar?» Carmen lo miró a los ojos. Esos ojos café que brillaban con una determinación que no había visto en ningún adulto, y tomó la decisión más importante de su vida. «Sí, mi amor, creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas». No era mentira. En ese momento, viendo la fuerza inquebrantable de su hijo de 8 años, Carmen Morales creyó completamente que los milagros eran posibles. A las 5 de la mañana, cuando Guadalajara aún dormía bajo un manto de neblina matutina, don Esteban ya estaba despierto. Había pasado la noche entera pensando en las palabras de su nieto, en esa determinación que había visto brillar en sus ojos. A sus 72 años, había aprendido que la fe sin acción era como un motor sin gasolina. Por más buenas intenciones que tuviera, no llevaría a ningún lado. Se dirigió silenciosamente a la cocina y preparó café de olla, el aroma del canela y piloncillo llenando la pequeña casa. Mientras el café hervía a fuego lento, sacó de un cajón viejo un cuaderno descolorido donde había anotado durante años remedios caseros y terapias que había visto funcionar en el barrio. Doña Remedios, la curandera de la colonia vecina, le había contado una vez sobre un niño de Tonalá que había recuperado el movimiento de sus brazos después de un accidente. Había sido una combinación de masajes con aceite de coco, baños de hierbas medicinales y sobre todo ejercicios constantes que desafiaban lo que los doctores consideraban imposible. «Buenos días, abuelo». La voz de Mateo lo sorprendió. El niño se había arrastrado desde su cama hasta la cocina, usando únicamente la fuerza de sus brazos. «Buenos días, campeón», respondió don Esteban, tratando de disimular la mezcla de orgullo y dolor que le causaba ver la determinación de su nieto. «¿Cómo amaneciste?» «Con ganas de empezar», dijo Mateo, posicionándose junto a la mesa con una sonrisa que iluminaba toda la cocina. «¿Ya tienes un plan, abuelo?» Don Esteban sirvió 2 tazas de café, endulzando la de Mateo con extra piloncillo, como sabía que le gustaba. «Siempre tengo un plan, chamaco. Pero primero dime, ¿sentiste algo anoche? ¿Algún movimiento? ¿Alguna sensación?» Mateo frunció el ceño, concentrándose. «Sí, como si tuviera hormigas caminando por mis piernas. Y cuando soñé que jugaba fútbol, mis piernas se movían solas en la cama. Mami me lo dijo esta mañana». En ese momento apareció Carmen, con los ojos hinchados de una noche de llanto silencioso, pero ya vestida con su uniforme de trabajo. «Buenos días, papá». «Buenos días, mi amor», besó la frente de Mateo. «Tengo que irme temprano hoy. El licenciado Ruiz quiere que tenga listos todos los expedientes antes del mediodía». «Ve tranquila, hija», dijo don Esteban. «Mateo y yo tenemos trabajo que hacer». Después de que Carmen se fue, don Esteban llevó a Mateo al pequeño patio trasero de la casa, donde crecían bugambilias moradas y algunas plantas medicinales que su difunta esposa había sembrado años atrás. «Mira, Mateo», dijo, señalando las plantas, «tu abuela Esperanza siempre decía que la naturaleza tiene medicina para todo, pero la medicina sola no basta, necesita fe, constancia y trabajo duro». Don Esteban había preparado una especie de camilla improvisada con tablas de madera y cojines viejos. Con mucho cuidado, ayudó a Mateo a recostarse boca arriba. «¿Qué vamos a hacer, abuelo?» «Vamos a despertar a tus piernas, chamaco. Pero tienes que prometerme que, aunque duela, aunque sea difícil, no vas a rendirte». «Ya te prometí que nunca dejaría de creer», respondió Mateo con seriedad. «Y los Morales cumplimos nuestras promesas». Don Esteban sonrió. Esa era una frase que él le había enseñado, y escucharla de vuelta le llenó el corazón de esperanza. Comenzó con masajes suaves, usando aceite de coco tibio mezclado con árnica que había comprado en el mercado de San Juan de Dios. Sus manos experimentadas trabajaban desde los pies de Mateo hasta las caderas, presionando puntos específicos que había aprendido observando a doña Remedios. «¿Sientes algo?», preguntaba constantemente.
Al principio, Mateo negaba con la cabeza, pero después de 20 minutos de masaje constante, sus ojos se abrieron de par en par. Abuelo, sentí algo en el pie derecho, como si alguien me hubiera tocado. Don Esteban sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. Muy bien. Ahora cierra los ojos y trata de mover ese pie. No importa si no se mueve, solo trata de mandarte esa orden. Mateo cerró los ojos con tanta fuerza que su cara se arrugó de concentración. Durante varios minutos, nada ocurrió. Luego, tan sutil que casi imperceptible, el dedo gordo del pie derecho se movió apenas 1 milímetro. ¡Se movió!, gritó don Esteban. ¡Mateo, tu pie se movió! ¿En serio? Mateo abrió los ojos, incrédulo. ¡No lo sentí, pero se movió! Continuaron con los ejercicios durante 2 horas más. Don Esteban había improvisado una serie de movimientos que consistían en doblar las rodillas de Mateo, hacer círculos con sus tobillos y presionar diferentes puntos de sus piernas mientras le pedía que tratara de enviar órdenes a sus músculos. Cuando Carmen regresó del trabajo a la hora de la comida, encontró a su padre y a su hijo en el patio, empapados en sudor, pero con las sonrisas más grandes que había visto en semanas. ¿Cómo les fue?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta por sus expresiones. «Mami, mi pie se movió», gritó Mateo. «El abuelo lo vio. Se movió solito». Carmen miró a su padre buscando confirmación. Don Esteban asintió lentamente. «Fue muy poco, Carmen, pero fue movimiento. Y si hay movimiento, hay esperanza». Carmen se sentó junto a ellos, tratando de procesar la información. Parte de ella quería emocionarse, pero la otra parte temía crear falsas expectativas. «¿Estás seguro, papá? A veces nuestros ojos ven lo que queremos ver». «Carmen», dijo don Esteban con voz firme, «he visto construir miles de casas en mi vida. Sé distinguir entre una grieta real y una sombra. Lo que vi fue real». Esa tarde, después de comer pozole que Carmen había preparado el domingo anterior, recibieron una visita inesperada. Era el padre Miguel, de la parroquia de Santa Cecilia, un hombre joven de unos 35 años que había llegado a la colonia apenas 2 años atrás, pero que ya se había ganado el cariño de todos. «Doña Carmen, don Esteban», saludó el sacerdote. «Vine a ver cómo está nuestro campeón». «Padre Miguel», dijo Mateo desde su posición en el sofá, «¿usted cree en los milagros?». El padre se sentó junto a él, con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. «Claro que creo, hijo, pero también creo que Dios nos da manos para trabajar, mente para pensar y corazón para no rendirnos. Los milagros suelen venir disfrazados de esfuerzo y perseverancia. Entonces, lo que estoy haciendo con mi abuelo está bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo?». Don Esteban le explicó al padre Miguel toda la rutina de ejercicios, masajes y terapias caseras que habían comenzado. El sacerdote escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Me parece excelente», dijo finalmente. «¿Saben qué? Tengo un amigo que es fisioterapeuta. Trabajó muchos años en el Hospital Civil antes de independizarse. Se llama Roberto Sánchez. ¿Les parece si lo contacto?». Carmen y don Esteban intercambiaron miradas. Los fisioterapeutas privados eran caros y con el sueldo de secretaria de Carmen apenas alcanzaba para los gastos básicos. «Padre», dijo Carmen con pena, «no creo que podamos pagar una terapia privada». «No se preocupe, doña Carmen. Roberto es un buen hombre. Estoy seguro de que podremos llegar a un arreglo». 2 días después, Roberto Sánchez llegó a la casa de los Morales. Era un hombre fornido de unos 40 años, con manos grandes y sonrisa cálida. Traía consigo un maletín lleno de instrumentos que Mateo observaba con curiosidad. «Hola, campeón», le dijo a Mateo. «El padre Miguel me platicó de ti. ¿Me permites revisarte?». Durante la siguiente hora, Roberto examinó a Mateo con una minuciosidad que contrastaba con la evaluación rápida del hospital. Revisó reflejos, sensibilidad, respuesta muscular
y hizo que Mateo intentara una serie de movimientos mientras él observaba atentamente. «Esto es muy interesante», murmuró después de la evaluación. «Hay respuestas que, según el diagnóstico médico, no deberían existir». «¿Qué significa eso?», preguntó Carmen, con el corazón en la garganta. «Significa que tal vez el daño no es tan completo como pensaron inicialmente, o que el niño tiene una capacidad de recuperación excepcional. En medicina, a veces vemos casos que desafían toda lógica». Roberto miró a don Esteban con respeto. «Don Esteban, lo que usted ha estado haciendo es excelente. Los masajes han reactivado la circulación y posiblemente están estimulando conexiones nerviosas que estaban dormidas, no muertas». «¿Entonces sí hay esperanza?», preguntó Mateo. «Hay trabajo por hacer», respondió Roberto. «Mucho trabajo. Y no puedo prometerte que volverás a caminar como antes. Pero puedo prometerte que vamos a luchar por cada músculo, cada nervio, cada posibilidad de movimiento que tengamos». Se quedó 2 horas más, enseñándoles ejercicios más específicos, técnicas de estimulación y una rutina estructurada que podían seguir todos los días. «¿Cuánto le debemos, Roberto?», preguntó Carmen al final. «Me debe que Mateo nunca se rinda», respondió el fisioterapeuta. «Vendré 2 veces por semana durante el primer mes. Después veremos cómo vamos». Esa noche, mientras cenaban tacos de guisado que había preparado doña Esperanza para ayudar a Carmen, Mateo hizo otra de sus declaraciones que quedaron grabadas en la memoria familiar. «¿Saben qué? Creo que este accidente no fue casualidad. Creo que pasó para enseñarnos algo muy importante». «¿Qué cosa, mi amor?», preguntó Carmen. «Que los imposibles solo son imposibles hasta que dejan de serlo». Don Esteban sonrió y levantó su vaso de agua. «Por los imposibles que dejan de serlo», brindó. «Por los imposibles que dejan de serlo», repitieron Carmen y Mateo al unísono. Afuera, la noche de Guadalajara envolvía la colonia Santa Cecilia con su manto de estrellas, y en algún lugar del universo, las fuerzas que mueven los milagros comenzaron a alinearse. 3 semanas después del primer movimiento del pie, la rutina diaria en casa de los Morales había cambiado completamente. A las 5 de la mañana, don Esteban ya tenía preparadas las hierbas medicinales para el baño terapéutico de Mateo. A las 6 comenzaban con los ejercicios de estimulación. A las 7 desayunaban mientras Carmen se alistaba para el trabajo. Y a las 8 iniciaba la sesión más intensa de terapia física. Roberto había cumplido su promesa. Cada martes y jueves llegaba puntualmente a las 9 de la mañana, con nuevos ejercicios y técnicas que había investigado específicamente para el caso de Mateo. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había convertido en algo personal para él también. «Buenos días, campeón», saludó Roberto esa mañana de abril, encontrando a Mateo ya listo en el patio, con una determinación que lo impresionaba cada vez más. «¿Cómo amanecimos hoy?». «Con 5 dedos del pie que se movieron ayer», respondió Mateo con una sonrisa que ocupaba toda su cara. «Y creo que también sentí algo en la rodilla izquierda». Don Esteban, que preparaba el área de terapia con la precisión de un cirujano, confirmó con orgullo: «Es cierto. Ayer, durante los ejercicios de la tarde, los 5 dedos del pie derecho se movieron al mismo tiempo. Y cuando le pedí que tratara de doblar la rodilla izquierda, vi un pequeño espasmo muscular». Roberto se arrodilló junto a Mateo y comenzó su evaluación diaria. Cada sesión empezaba igual: revisión de reflejos, pruebas de sensibilidad, medición de respuesta muscular. Pero los números que anotaba en su libreta comenzaban a contar una historia que desafiaba toda lógica médica. «Mateo, hoy vamos a intentar algo nuevo», dijo Roberto después de completar la evaluación. «Vamos a usar estimulación eléctrica de baja intensidad». Sacó de su maletín un aparato pequeño con cables y electrodos que Mateo observó con más curiosidad que miedo. «¿Va a doler? Puede ser un poco incómodo, pero nada que un futuro futbolista no pueda soportar».
respondió Roberto con una sonrisa. La idea es que estos impulsos eléctricos despierten nervios que tal vez están dormidos, no muertos. Colocaron los electrodos en diferentes puntos de las piernas de Mateo. Cuando Roberto encendió el aparato, una serie de contracciones musculares involuntarias comenzaron a sacudir las extremidades del niño. ¡Mira, abuelo!, gritó Mateo emocionado. «Mis piernas se están moviendo solas». «No es exactamente movimiento voluntario», explicó Roberto, «pero es una excelente señal. Significa que los músculos responden a estímulos. Ahora quiero que trates de coordinar tu mente con estos impulsos. Cuando sientes la contracción, trata de ayudarla con tu pensamiento». Durante los siguientes 30 minutos, Mateo se concentró con una intensidad que impresionaba a los adultos. Sus ojos cerrados, su respiración controlada, cada fibra de su ser enfocada en reconectar su mente con su cuerpo. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Durante uno de los impulsos eléctricos que estaba contrayendo su músculo cuádriceps izquierdo, Mateo logró sostener la contracción por 2 segundos adicionales después de que el estímulo había terminado. «¡Lo hice!», gritó. «Sentí como si mi mente le dijera al músculo que siguiera trabajando y me hizo caso». Roberto miró sus instrumentos, verificó las conexiones, revisó el cronómetro. Todo confirmaba lo que había visto. Mateo había logrado un movimiento voluntario consciente en su pierna izquierda. «Don Esteban», dijo Roberto con voz temblorosa, «¿usted vio lo mismo que yo?» «Vi a mi nieto mover su pierna con su propia voluntad», respondió el abuelo, secándose una lágrima que se negaba a admitir. «Vi un milagro en tiempo real». Cuando Carmen regresó del trabajo esa tarde, los encontró a los 3 en el patio, Roberto tomando notas frenéticamente mientras don Esteban repetía el ejercicio con Mateo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Carmen, notando inmediatamente que algo había cambiado. «Mami», dijo Mateo, tratando de mantener la calma pero con los ojos brillando de emoción. «Hoy mi pierna izquierda me obedeció. Le dije que se contrajera y lo hizo». Carmen se sentó lentamente, sintiendo que las piernas le temblaban. Durante semanas había mantenido una esperanza cautelosa, pero esto era diferente. Esto era progreso real, medible, indiscutible. «Roberto, dime la verdad», pidió Carmen. «¿Qué significa esto en términos médicos?» Roberto guardó silencio por un momento largo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Significa que el diagnóstico inicial puede haber sido incorrecto, o que estamos presenciando una recuperación neurológica que ocurre en menos del 1% de casos similares. Significa que Mateo tiene una oportunidad real de recuperar funcionalidad en sus piernas. ¿Podrá volver a caminar? No lo sé, Carmen, pero por primera vez desde que llegué aquí, creo que es posible. Esa noche, después de cenar quesadillas con salsa verde que había preparado doña Esperanza, recibieron otra visita inesperada. Era la señora Martínez, la directora de la escuela primaria Benito Juárez, donde estudiaba Mateo. «Buenas noches, familia Morales», saludó la directora, una mujer de 50 años con cabello cano recogido en un moño impecable. «Vengo a platicarles sobre el regreso de Mateo a clases». Carmen sintió un nudo en el estómago. Había estado posponiendo esa conversación, principalmente porque no sabía cómo iba a transportar a Mateo todos los días, cómo iba a navegar las escaleras de la escuela, cómo iban a adaptarse sus compañeros de clase. «Señora Martínez», dijo Carmen, «aún no hemos decidido cuándo...» «Disculpe que la interrumpa, doña Carmen», dijo la directora con una sonrisa cálida. «Vengo con una propuesta. Los maestros y los padres de familia nos hemos organizado. Hemos conseguido fondos para instalar una rampa en la entrada principal y el salón de Mateo se trasladará a la planta baja». Mateo, que había estado escuchando desde su posición en el sofá, se incorporó con emoción. «¿Mis amigos todavía quieren que regrese?» «Hijo», respondió la señora Martínez, «tus compañeros han preguntado por ti todos los días.
Luis y Javier han venido a preguntarme cuándo vas a volver para poder jugar contigo en el recreo. Pero yo no puedo jugar fútbol como antes, dijo Mateo, con una honestidad que partía el corazón. ¿Quién dice que no puedes jugar?, intervino don Esteban. Tal vez no puedas correr como antes, pero puedes dirigir estrategias, puedes ser el cerebro del equipo. Los mejores futbolistas no son siempre los que corren más rápido, sino los que piensan mejor. La señora Martínez asintió con entusiasmo. Exactamente. Y además, Mateo, tus calificaciones siempre han sido excelentes. Tus maestros están ansiosos de que regreses porque eres uno de los estudiantes más aplicados. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó Carmen, sintiendo por primera vez en semanas que la vida podía volver a tener cierta normalidad. Cuando ustedes se sientan listos. La rampa estará terminada la próxima semana y ya tenemos la silla de ruedas que donó la familia Rodríguez del supermercado. Mateo miró a su madre y luego a su abuelo. Yo quiero regresar el lunes, declaró, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntaron todos al unísono. Quiero regresar caminando, no ahora, pero para fin de año. Quiero sorprenderlos a todos caminando hasta mi salón. El silencio que siguió fue pesado, lleno de esperanza y terror, a partes iguales. Mateo, dijo la señora Martínez suavemente, esa sería una sorpresa maravillosa, pero también estaríamos muy orgullosos de ti, regreses como regreses. Lo sé, señora Martínez, pero yo voy a caminar. Mi abuelo dice que los Morales cumplimos nuestras promesas, y esa es mi promesa. Después de que la directora se fue, don Esteban se sentó junto a su nieto. Mateo, me da mucho orgullo tu determinación, pero también quiero que sepas que si no logras caminar para fin de año, no significa que hayas fracasado. Significa que tal vez necesitas más tiempo. Abuelo, respondió Mateo con esa sabiduría inexplicable que a veces tienen los niños. ¿Tú crees que si me rindo ahora, algún día voy a poder caminar? No, chamaco. Si te rindes, definitivamente no vas a caminar. Entonces no me voy a rendir. Jamás. Si es que algunas cosas comienzan sintiéndose como un toque en el pie, se convierten en movimientos de dedos, luego en contracciones musculares. ¿Quién dice que no pueden convertirse en pasos? Carmen los observaba desde la cocina, sintiéndose dividida entre el orgullo por la fortaleza de su hijo y el terror de que estuvieran construyendo expectativas demasiado altas. Esa madrugada, mientras Guadalajara dormía bajo un cielo estrellado, Carmen se despertó por un ruido extraño que venía del cuarto de Mateo. Se acercó sigilosamente y lo que vio la dejó sin aliento. Mateo estaba despierto, en su cama, con las manos sobre sus piernas, murmurando en voz baja. «Vamos, piernas, sé que están ahí, sé que pueden escucharme. Mañana vamos a intentar otro ejercicio nuevo. Tenemos trabajo que hacer». Carmen se quedó observando unos minutos más, viendo a su hijo de 8 años mantener una conversación íntima con su propio cuerpo, negándose a aceptar la derrota incluso en la soledad de la madrugada. En ese momento supo que sin importar lo que pasara, Mateo ya había ganado la batalla más importante, la batalla contra la rendición. Si esa parte de la historia tocó tu corazón, me encantaría saber de qué lugar del mundo me estás acompañando en esta jornada. El lunes por la mañana, cuando Carmen empujaba la silla de ruedas de Mateo por la rampa recién construida de la escuela primaria Benito Juárez, el patio se llenó de un silencio expectante. Todos los niños se habían detenido en sus juegos para observar el regreso de su compañero. No había lástima en sus miradas, solo curiosidad genuina y alegría de volver a verlo. ¡Mateo!, gritó Luis, su mejor amigo, corriendo hacia él. ¿Ya puedes mover los pies? La pregunta directa, sin filtros, hizo que Carmen contuviera la respiración. Pero Mateo sonrió con esa naturalidad que solo tienen los niños para enfrentar lo extraordinario. ¡Sí! ¡Mira! Y ante la sorpresa de todos, incluyendo Carmen, Mateo se concentró y movió los 5 dedos del pie derecho.
También puedo contraer algunos músculos de la pierna izquierda. Un coro de ¡órale! ¡Y qué padre!, llenó el patio. Los niños se acercaron, fascinados, mientras Mateo les explicaba con orgullo los ejercicios que hacía con su abuelo y con Roberto. ¿Duele?, preguntó Ana, una compañerita de ojos grandes y curiosos. A veces sí, respondió Mateo honestamente. Pero mi abuelo dice que el dolor es solo una sensación que pasa. Lo importante es no rendirse nunca. Carmen observaba la escena con asombro. Durante semanas había estado preocupada por cómo los otros niños recibirían a Mateo, si lo tratarían diferente, si se burlarían. Nunca imaginó que su hijo se convertiría instantáneamente en una especie de héroe para ellos. La maestra Patricia, una joven de 28 años que había trabajado especialmente en preparar el salón para el regreso de Mateo, se acercó al grupo. «Buenos días, Mateo. Todos te hemos extrañado mucho», dijo con calidez genuina. «¿Estás listo para ponerte al corriente con las clases?» «Listo, maestra», respondió Mateo. «Mi mamá me ha ayudado a estudiar en casa y creo que estoy al día con todo». Durante el primer recreo ocurrió algo que nadie esperaba. Los niños estaban jugando fútbol en la cancha de cemento y Mateo los observaba desde un lado, claramente nostálgico, pero tratando de mantener una actitud positiva. «Oigan», gritó Luis de repente, «¿por qué no hacemos a Mateo el director técnico del equipo?» «¿Qué es eso?», preguntaron varios niños al mismo tiempo. «Es como el entrenador», explicó Javier, que sabía mucho de fútbol. «Es el que dice a cada jugador dónde debe colocarse y qué estrategias usar». Mateo se iluminó. «Esa es una excelente idea. Desde aquí puedo ver todo el campo y decirles cuándo hacer pases, cuándo correr, cuándo defender». Lo que siguió fue mágico. Mateo dirigía el juego desde la lateral, gritando instrucciones con una pasión que contagiaba a todos. Su conocimiento del fútbol, que había desarrollado viendo partidos con don Esteban, se manifestó de una manera completamente nueva. «Luis, muévete hacia la derecha. Ana, marca a Javier. Ahora pase largo a Carlos». Por primera vez desde el accidente, Mateo sintió que seguía siendo parte del equipo, que su limitación física no lo excluía de lo que más amaba. Al final del día, cuando Carmen llegó a recogerlo, la maestra Patricia la esperaba con una sonrisa. «Doña Carmen, tengo que decirle algo. Mateo no solo se adaptó perfectamente, sino que elevó el nivel de toda la clase. Durante matemáticas, ayudó a 3 compañeros con problemas que no entendían. En el recreo, organizó el mejor partido de fútbol que hemos visto en meses. Y cuando tocó educación física, el profesor Ramírez adaptó los ejercicios para que Mateo pudiera participar desde su silla». Carmen sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. ¿No les causa problemas? ¿No es demasiada carga extra? Al contrario, Mateo está enseñándonos a todos nosotros sobre resistencia, creatividad y optimismo. Los niños lo admiran enormemente. Esa tarde, cuando llegaron a casa, encontraron a don Esteban esperándolos con una sorpresa. Había construido, con ayuda de algunos vecinos, una especie de gimnasio improvisado en el patio trasero. Barras para que Mateo pudiera ejercitar la parte superior del cuerpo, poleas caseras para terapia de piernas y hasta una versión modificada de una caminadora que funcionaba con la fuerza de los brazos. «¿Qué te parece, campeón?», preguntó don Esteban con orgullo. «Es tu gimnasio personal». Mateo se quedó sin palabras por unos segundos, observando cada detalle del trabajo de su abuelo. «Abuelo, esto debe haberte costado mucho dinero». «No me costó dinero, me costó tiempo y favores. Don Rafael me prestó las herramientas. Doña Esperanza compró algunos materiales y los muchachos del taller me ayudaron con la soldadura. Cuando toda la colonia quiere ayudar a un niño valiente, el dinero se vuelve secundario». Roberto llegó justo cuando Mateo estaba probando el nuevo equipo y su reacción fue de asombro profesional. «Don Esteban, esto es increíble.
Algunas de estas máquinas son mejores que las que tenemos en clínicas privadas. ¿Cómo supo exactamente qué músculos necesitábamos trabajar? Llevo 2 meses observando cada ejercicio que usted hace con Mateo, respondió don Esteban. Y he estado leyendo todos los libros de medicina que encontré en la biblioteca pública. ¿Ha estado estudiando medicina? He estado estudiando a mi nieto, corrigió don Esteban. La medicina es solo una herramienta. Conocer a Mateo es lo que realmente importa. Durante las siguientes 2 horas, Roberto supervisó mientras Mateo probaba cada aparato del gimnasio casero. Los resultados fueron sorprendentes. La constancia de los ejercicios diarios había fortalecido dramáticamente la parte superior del cuerpo de Mateo, pero más importante aún, había mejorado significativamente la conexión neural con sus piernas. Mateo, quiero que pruebes algo, dijo Roberto. Ponte las manos en estas barras paralelas y trata de sostenerte con los brazos. Mateo se impulsó desde la silla de ruedas y logró sostenerse completamente con la fuerza de sus brazos. En esa posición, con las piernas colgando libremente, Roberto le pidió que intentara doblar las rodillas. Por primera vez desde el accidente, ambas rodillas se doblaron simultáneamente en respuesta a la orden mental de Mateo. ¡Miren! ¡Miren!, gritó Mateo emocionado. «Puedo doblar las 2 piernas al mismo tiempo». Carmen se cubrió la boca para no gritar de emoción. Don Esteban simplemente sonrió con esa sabiduría tranquila de quien siempre supo que este momento llegaría. «Roberto», susurró Carmen, «esto significa que vamos a probar algo nuevo mañana», respondió Roberto, con una sonrisa que no podía ocultar. «Vamos a intentar que Mateo se sostenga de pie con apoyo». Esa noche, durante la cena familiar, Mateo anunció sus planes con la determinación que ya se había vuelto su sello característico. «Mañana voy a estar de pie por primera vez en 2 meses», declaró. «Y la próxima semana voy a intentar dar mi primer paso». «Mateo», dijo Carmen suavemente, «no te presiones tanto, mi amor. Los avances que has logrado ya son increíbles». «Mami, ¿te acuerdas lo que dijiste la primera noche en el hospital?» «¿Qué dije?» «Dijiste que creías que yo podía hacer cualquier cosa que me propusiera. ¿Todavía lo crees?» Carmen miró a su hijo, a este niño de 8 años que había transformado una tragedia en una misión, que había convertido un pronóstico médico devastador en una oportunidad para demostrar que los límites existen solo en la mente. «Sí, mi amor, lo creo más que nunca». «Entonces mañana me voy a parar, y si me paro mañana, pasado mañana voy a dar un paso. Y si doy un paso, algún día voy a correr otra vez». Don Esteban levantó su vaso de agua. «Por el niño que nos está enseñando que imposible es solo una opinión. Por el niño que nos está enseñando que imposible es solo una opinión», repitieron Carmen y Mateo. Afuera, la noche tapatía envolvía la colonia Santa Cecilia, y en algún lugar entre las estrellas y los sueños, el futuro de Mateo Morales se escribía paso a paso, ejercicio a ejercicio, día a día. Esa madrugada, Carmen se despertó otra vez por ruidos que venían del cuarto de Mateo. Esta vez, cuando se acercó a espiar, encontró a su hijo haciendo ejercicios de respiración que Roberto le había enseñado, preparándose mentalmente para el desafío del día siguiente. «Mañana es el gran día. Piernas», le escuchó susurrar. «Mañana vamos a recordar cómo se siente estar de pie. ¿Están listas?» Y en el silencio de la madrugada, Carmen habría jurado que escuchó una respuesta. El martes por la mañana llegó con un cielo despejado que prometía calor intenso, pero en el patio de los Morales la temperatura no importaba. Desde las 6 de la mañana, toda la familia estaba reunida alrededor del gimnasio casero que don Esteban había construido. Roberto había llegado más temprano que nunca, trayendo consigo equipos adicionales que había conseguido prestados de su clínica. «¿Estás listo, campeón?», preguntó Roberto, revisando por tercera vez las barras paralelas y los soportes de seguridad. Mateo,
vestido con una playera de la selección mexicana que le había regalado su abuelo, asintió con una determinación que contrastaba con sus 8 años. «He estado listo toda mi vida para este momento», respondió con una seriedad que hizo sonreír a todos los presentes. Don Esteban había invitado a doña Esperanza, la vecina, y al padre Miguel, quien había llegado para bendecir el momento. Incluso Luis y Javier, los mejores amigos de Mateo, habían conseguido permiso de sus padres para faltar a la primera hora de clases y presenciar el intento. «Muy bien, Mateo», explicó Roberto. «Vamos a hacer esto paso a paso. Primero te vas a sostener con las barras paralelas usando solo la fuerza de tus brazos. Cuando te sientas estable, vas a intentar que tus pies toquen el suelo y soporten un poco de peso». Mateo se transfirió desde su silla de ruedas hasta la posición entre las barras paralelas. Con una gracia que había desarrollado durante semanas de ejercicios, se sostuvo completamente con sus brazos, las piernas colgando libremente. «Perfecto», dijo Roberto. «Ahora, muy lentamente, voy a bajar tu cuerpo hasta que tus pies toquen el suelo. No trates de soportar peso todavía, solo deja que tus pies sientan la superficie». Cuando los pies de Mateo tocaron el suelo del patio, un silencio expectante llenó el aire. Carmen contenía la respiración, don Esteban apretaba los puños y los amigos de Mateo observaban con los ojos muy abiertos. «¿Cómo se siente?», preguntó Roberto suavemente. «Extraño», respondió Mateo honestamente. «Como si mis pies hubieran olvidado para qué sirve el suelo. Pero sí lo siento. Siento que estoy tocando algo sólido». «Excelente. Ahora quiero que trates de transferir solo un poquito de peso a tus piernas. No mucho, solo lo suficiente para que tus músculos recuerden la sensación». Mateo cerró los ojos. Se concentró con esa intensidad que ya todos conocían y lentamente comenzó a reducir la presión que ejercían sus brazos sobre las barras paralelas. Y entonces pasó algo extraordinario. Por primera vez en 2 meses y medio, Mateo Morales estaba de pie. No era perfecto. Sus piernas temblaban visiblemente. Roberto tenía las manos listas para sostenerlo en cualquier momento, y la mayor parte de su peso seguía siendo soportada por sus brazos. Pero estaba de pie. «¡Lo logré!», gritó Mateo. «Estoy parado». El patio explotó en celebración. Luis y Javier gritaban y saltaban. Doña Esperanza se secaba las lágrimas con su delantal. El padre Miguel murmuró una oración de agradecimiento y don Esteban simplemente sonreía con esa satisfacción profunda de quien había apostado todo a un sueño y había ganado. Carmen no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras contemplaba a su hijo desafiando una vez más todos los pronósticos médicos. «¿Cuánto tiempo puedo mantenerme así?», preguntó Mateo, claramente esforzándose pero decidido a no rendirse. «Por ahora, solo unos segundos más», respondió Roberto. «No queremos forzar demasiado los músculos el primer día». Mateo se mantuvo de pie durante casi 1 minuto completo antes de que Roberto lo ayudara a regresar a su silla de ruedas. Pero ese minuto había cambiado todo. «Roberto», preguntó Carmen cuando la celebración se había calmado, «en términos médicos, ¿qué acabamos de presenciar?». Roberto se quitó los lentes y los limpió lentamente, claramente procesando lo que había visto. «Acabamos de presenciar algo que los libros de medicina dirían que es imposible», respondió finalmente. Mateo no solo recuperó función muscular en sus piernas, sino que también recuperó equilibrio y coordinación. Eso sugiere que las conexiones neurales no estaban completamente dañadas, sino temporalmente interrumpidas. «¿Significa eso que podrá caminar?», preguntó don Esteban. «Significa que por primera vez desde que conozco a Mateo, puedo decir con honestidad que sí, creo que podrá caminar». La noticia corrió por la colonia Santa Cecilia como pólvora. Para la tarde, había una pequeña multitud esperando en la puerta de los Morales para conocer al niño milagro, que había logrado pararse cuando los doctores dijeron que era imposible.
Doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes de la esquina, llegó con canastas de fruta. Don Roberto, el mecánico, ofreció revisar gratis el carro de Carmen para siempre. Las señoras del grupo de oración de la parroquia llegaron cantando alabanzas. «Esto se está volviendo un circo», le murmuró Carmen a su padre mientras observaban por la ventana a la creciente multitud. «Esto se está volviendo esperanza», corrigió don Esteban. «Estas personas necesitaban ver que los milagros son posibles. Mateo no solo se está curando a sí mismo, está curando la fe de toda la comunidad». Esa noche, después de que la última visita se había ido, la familia se reunió en la cocina para cenar. Mateo parecía agotado pero feliz, claramente procesando los eventos del día. «¿Sabes qué fue lo más raro de estar parado?», dijo de repente. «¿Qué cosa?», preguntaron Carmen y don Esteban al mismo tiempo. «Por un momento me olvidé completamente del accidente. Me olvidé de que se supone que no puedo caminar. Solo me sentí normal, como si nada hubiera pasado». Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Y cómo te sientes ahora?». «Como si fuera una persona completamente nueva», respondió Mateo. «Como si el niño que era antes del accidente y el niño que soy ahora se hubieran conocido hoy por primera vez y hubieran decidido ser amigos». La profundidad de la reflexión dejó a los adultos sin palabras por un momento. «Mateo», dijo don Esteban finalmente, ¿te das cuenta de que ya no eres solo un niño que está tratando de caminar otra vez? ¿Qué soy entonces? Eres un ejemplo, eres la prueba de que rendirse nunca es una opción. Eres la demostración de que la fe, el trabajo duro y el amor de la familia pueden mover montañas. Pero abuelo, yo no hice nada especial, solo hice los ejercicios que me enseñaste y nunca me rendí como tú me dijiste. Exactamente, chamaco, eso es lo especial. Al día siguiente, cuando Carmen llevó a Mateo a la escuela, la noticia de su logro ya había llegado antes que ellos. La señora Martínez los esperaba en la entrada con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Mateo, toda la escuela está hablando de lo que lograste ayer, los maestros, los alumnos, hasta los padres de familia. Eres oficialmente el héroe de la primaria Benito Juárez». Durante el recreo, algo mágico ocurrió. Los niños organizaron un partido de fútbol especial donde la mitad del tiempo Mateo dirigía desde su silla de ruedas y la otra mitad lo cargaban entre dos compañeros para que pudiera participar físicamente en el juego. «Mateo, diles que hagan jugada por la izquierda», gritaba Luis mientras lo cargaba. «Javier, corre hacia la portería. Ana, pásale el balón», dirigía Mateo desde los brazos de sus amigos. Era una imagen surrealista, pero hermosa. Un niño que técnicamente no podía caminar, dirigiendo un partido de fútbol mientras era cargado por sus compañeros, todos trabajando juntos para incluirlo en lo que más amaba. La maestra Patricia observaba desde lejos, secándose discretamente las lágrimas. Esa tarde, Roberto llegó con noticias importantes. «Mateo, creo que es hora de dar el siguiente paso». Literalmente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que mañana vamos a intentar que des tu primer paso». El silencio que siguió fue cargado de emoción y expectativa. «¿Un paso real?», preguntó Mateo. «¿Como levantando un pie y moviéndolo hacia adelante?». «Un paso real», confirmó Roberto. «Con apoyo, con cuidado, pero un paso real». Mateo miró a su madre, luego a su abuelo, luego a Roberto. «Si doy ese paso mañana», dijo lentamente, «si realmente logro caminar aunque sea un poquito, quiero que toda la escuela lo vea». «¿Estás seguro?», preguntó Carmen. «Si algo sale mal». «Mami», interrumpió Mateo, «si algo sale mal delante de toda la escuela, al menos sabrán que lo intenté. Pero si algo sale bien, si logro caminar, quiero que todos los niños que algún día piensen que algo es imposible, sepan que no lo es». Don Esteban sonrió con orgullo. «Entonces mañana vamos a darle a esa escuela el mejor espectáculo de su vida». Donde quiera que estés leyendo esto, me gustaría saber de qué rincón del mundo me acompañas en esta historia que está cambiando nuestras vidas. El viernes por la mañana,
La escuela primaria Benito Juárez vivía una atmósfera de expectación como nunca antes se había visto. La señora Martínez había tomado la decisión extraordinaria de suspender las clases regulares para que todos los 300 estudiantes de la escuela, junto con maestros y muchos padres de familia que habían pedido permiso en sus trabajos, pudieran presenciar lo que se había convertido en el evento más esperado en la historia de la institución. El patio principal había sido acondicionado como si fuera un estadio. Los niños se sentaban en el suelo formando un gran semicírculo, mientras los adultos permanecían de pie detrás de ellos. Roberto había llegado muy temprano para instalar barras paralelas portátiles que había conseguido prestadas, creando una especie de pasillo de 3 metros donde Mateo intentaría dar sus primeros pasos. Carmen se sentía dividida entre la emoción y el terror. Durante toda la semana había tratado de convencer a Mateo de que hiciera la prueba en privado primero, pero su hijo había sido inflexible. Quería que todos fueran testigos, para bien o para mal. ¿Estás seguro de esto, mi amor?, le preguntó una vez más, mientras lo ayudaba a transferirse desde el auto hasta su silla de ruedas. Todavía podemos hacerlo en casa primero. ¡Mami!, respondió Mateo con esa calma que había desarrollado durante estos meses de desafíos. Si lo hago en casa y sale bien, luego tendré que volver a hacerlo aquí. Y si sale mal en casa, tal vez me dé miedo intentarlo otra vez. Mejor lo hago una sola vez, aquí, delante de todos los que me han apoyado. Don Esteban, que empujaba la silla de ruedas, asintió con orgullo. Así se habla, chamaco. Los Morales enfrentamos los retos de frente. Cuando llegaron al patio, un murmullo de expectación recorrió la multitud. Mateo sonrió y saludó con la mano, como si fuera un atleta profesional llegando a una competencia olímpica. ¡Mateo! 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 Comenzaron a corear sus compañeros de clase, y pronto toda la escuela se unió al canto. Roberto se acercó a la familia con expresión seria pero esperanzada. Muy bien, campeón. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera estado preparándome para este momento toda mi vida, respondió Mateo. Estoy listo. El padre Miguel se acercó al grupo. Mateo, antes de empezar, ¿te parece si decimos una oración todos juntos? El niño asintió, y el sacerdote alzó la voz para dirigirse a toda la multitud. Queridos hermanos, acompañemos a Mateo con nuestros corazones unidos, pidiendo que este momento sea de bendición y esperanza para todos nosotros. Un silencio respetuoso llenó el patio mientras 300 voces murmuraban oraciones en diferentes formas, pero todas con la misma intención. Roberto ayudó a Mateo a posicionarse entre las barras paralelas. Como había hecho el martes anterior, el niño se sostuvo con la fuerza de sus brazos mientras sus pies tocaban el suelo. ¿Cómo se siente?, preguntó Roberto en voz baja. Diferente que el martes, respondió Mateo. Más firme, como si mis piernas hubieran recordado para qué sirven. Perfecto. Ahora, vamos a intentar que transfieras más peso a tus piernas. Quiero que te sientas completamente estable antes de intentar levantar un pie. Durante los siguientes 5 minutos, Mateo trabajó en encontrar su equilibrio. La multitud observaba en silencio absoluto cada respiración contenida, cada corazón latiendo al ritmo de la esperanza. Creo que estoy listo, susurró Mateo finalmente. ¿Estás seguro?, preguntó Roberto. Recuerda, si no te sientes completamente estable, estoy seguro, interrumpió Mateo. Mis piernas me están hablando, Roberto. Me están diciendo que están listas. Carmen se cubrió los ojos con las manos, incapaz de mirar, pero incapaz de irse. Don Esteban la abrazó, ambos temblando de nervios y emoción. Muy bien, Mateo, dijo Roberto alzando la voz para que todos pudieran escuchar. Cuando estés listo, quiero que levantes tu pie derecho y lo muevas hacia adelante, solo unos centímetros. Yo estaré aquí para sostenerte si es necesario. Mateo cerró los ojos, respiró profundamente y en ese silencio absoluto que dominaba el patio, murmuró: Abuela Lupita,
Si realmente me estás cuidando desde el cielo, ayúdame ahora. Y entonces, ante los ojos de 300 personas que contenían la respiración, Mateo Morales levantó su pie derecho del suelo. Lo mantuvo en el aire durante 3 segundos, que se sintieron como una eternidad, y luego lo movió 20 centímetros hacia adelante antes de apoyarlo firmemente en el suelo. El patio explotó en el grito más fuerte que se había escuchado en la historia de la escuela primaria Benito Juárez, pero Mateo no había terminado. Sin esperar instrucciones, sin pedir permiso, levantó su pie izquierdo y dio un segundo paso, luego un tercero y un cuarto. Roberto caminaba junto a él, las manos listas para sostenerlo, pero Mateo no necesitaba apoyo. Sus pasos eran lentos, deliberados, temblorosos, pero eran pasos reales de un niño que caminaba con sus propias piernas. Carmen se derrumbó llorando en los brazos de don Esteban, que también lloraba sin pudor alguno. Cuando Mateo había caminado los 3 metros completos del pasillo improvisado, se detuvo y se giró hacia la multitud con la sonrisa más grande que había tenido en su vida. ¡Lo logré!, gritó con todas sus fuerzas. ¡Puedo caminar! Lo que siguió fue puro caos de celebración. Los niños corrieron hacia él. Los maestros lloraban abiertamente, los padres de familia se abrazaban como si fueran familia, y en algún lugar entre todo ese bullicio, alguien comenzó a cantar Las Mañanitas y toda la escuela se unió. La señora Martínez se acercó al micrófono que habían instalado para la ocasión. «Queridos estudiantes, maestros y familias», dijo con voz temblorosa, «hoy hemos sido testigos de algo que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Hemos visto que no existen los imposibles cuando hay determinación, amor familiar y fe inquebrantable». Mateo, que había regresado a su silla de ruedas para descansar después del esfuerzo, pidió el micrófono. «Quiero decirles algo a todos», dijo el niño de 8 años con una madurez que impresionaba. «Durante estos meses, muchas personas me dijeron que era muy valiente, pero yo no me sentía valiente, me sentía asustado muchas veces. Lo que me ayudó no fue ser valiente, fue tener a mi familia que nunca dejó de creer en mí, tener amigos que me siguieron incluyendo en todo, maestros que adaptaron las cosas para que yo pudiera participar y una comunidad completa que me apoyó». Se detuvo un momento, mirando hacia donde estaban Carmen y don Esteban. «Pero sobre todo, lo que aprendí es que los milagros no son cosas mágicas que pasan de la nada. Los milagros son el resultado de no rendirse nunca, de trabajar todos los días y de tener personas que creen en ti incluso cuando tú mismo dudas». La multitud escuchaba en silencio, muchos secándose las lágrimas. Así que si alguna vez les dicen que algo es imposible, acuérdense de hoy. Acuérdense de que yo estoy caminando cuando los doctores dijeron que nunca lo haría. Y sepan que ustedes también pueden lograr cualquier cosa que se propongan. El aplauso que siguió duró más de 5 minutos. Roberto se acercó a la familia Morales, mientras la celebración continuaba a su alrededor. «Carmen, don Esteban», dijo con voz emocionada, «en mis 15 años como fisioterapeuta nunca había visto una recuperación como esta. Mateo no solo desafió un diagnóstico médico, desafió las leyes de probabilidad de la medicina neurológica». «¿Qué sigue ahora?», preguntó Carmen. «Ahora sigue fortalecer cada día más sus piernas, mejorar su equilibrio y gradualmente reducir la dependencia de la silla de ruedas. Con el progreso que ha mostrado, estoy convencido de que en 6 meses estará caminando completamente normal». «¿Y su sueño de jugar fútbol?», preguntó don Esteban. Roberto sonrió. «Con la determinación que ha mostrado este niño, no me sorprendería verlo jugando en las fuerzas básicas de algún equipo profesional en unos años». Esa noche, la casa de los Morales parecía un santuario de gratitud. Vecinos, familiares,
amigos de la escuela e incluso personas que no conocían pero que se habían enterado de la historia llegaban constantemente a felicitar a la familia y a conocer al niño milagro. Cuando finalmente quedaron solos, muy entrada la noche, los tres se sentaron en la cocina a compartir un momento de paz. «Abuelo», dijo Mateo, «¿tú sabías desde el principio que yo iba a poder caminar?» Don Esteban lo pensó un momento. «Sabía que ibas a intentarlo con todo tu corazón, y sabía que si lo intentabas con todo tu corazón, algo bueno iba a pasar. No sabía exactamente qué, pero sabía que no te ibas a rendir. ¿Y tú, mami?», Carmen abrazó a su hijo. «Yo tenía miedo, mi amor, mucho miedo, pero decidí apostar a tu fuerza en lugar de apostar a mi miedo. Y hoy aprendí que apostar a la fuerza siempre es la decisión correcta». Mateo se quedó pensativo un momento. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué cosa? Que si no hubiera pasado el accidente, yo nunca habría descubierto lo fuerte que puedo ser. Nunca habría conocido a Roberto, nunca habría visto a toda la comunidad unirse por mí, y nunca habría aprendido que los imposibles son solo oportunidades disfrazadas. Carmen y don Esteban lo miraron con asombro. Su niño de 8 años acababa de resumir una lección de vida que algunos adultos tardaban décadas en aprender. «Entonces, ¿no te arrepientes de nada?», preguntó Carmen. «No me arrepiento de nada», respondió Mateo con convicción, «porque todo lo que pasó me trajo hasta aquí, hasta este momento con ustedes, habiendo demostrado que los médicos a veces se equivocan y que los milagros son reales cuando trabajas por ellos». Un año después, Mateo Morales correría por primera vez desde su accidente en el mismo patio donde había dado sus primeros pasos tras la tragedia. 5 años después, sería seleccionado para las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara y 10 años después, en su primer partido como profesional, dedicaría su primer gol a su abuelo Esteban, quien para entonces ya descansaba junto a la abuela Lupita, pero cuya voz seguía resonando en cada paso que daba. Los Morales nunca se rinden, chamaco, nunca. Pero esa noche de abril, en la humilde cocina de la colonia Santa Cecilia, lo único que importaba era que los imposibles habían dejado de serlo y que el amor de una familia había movido montañas. Si esta historia llegó hasta tu corazón y te inspiró a creer que tus propios sueños imposibles pueden volverse realidad, me encantaría leer en los comentarios de qué país o ciudad del mundo me has acompañado en este viaje extraordinario.